Sean bienvenidos a este nuevo video, donde veremos qué es una API REST, para qué sirven y realizaremos un ejercicio básico del mismo. Sin más que decir, comencemos. En sí, una API REST es un servicio web. Es una app del lado del backend, donde tenemos una serie de rutas y métodos que van a interactuar con la base de datos para devolver cierta información. Esta es consumida por cualquier cliente mediante el protocolo HTTP. Un cliente no es más que una aplicación móvil, web o cualquier cosa que pueda entender y comunicarse mediante el protocolo HTTP. Cada ruta que vamos a definir en nuestra API debe de tener un método y los más comunes son los siguientes. Get, que pasa los datos mediante la URL, así que normalmente es usada para pedir información no sensible. Esto quiere decir que cosas como contraseñas nunca deberían de ser pasadas por este método. Post. Los datos son enviados de manera oculta, así que su uso normal es para mandar información de formularios. Put. Se utiliza este método cuando se quiere actualizar información u objetos dentro de nuestra API. Delete. Sirve para eliminar un registro, esto mediante un ID único. Una de las preguntas que podemos tener es, ¿en qué formato podemos mandar y recibir la información? Existen principalmente dos, XML y JSON, siendo este último el más popular por la estructura del mismo que hace que sea más simple manejar dicha información. JSON es un formato de intercambio de datos derivado de la notación de objetos en JavaScript. Las API REST tienen el típico funcionamiento de una base de datos. La diferencia es que al ser un servicio web separan totalmente el frontend del backend, haciendo que el primero sea solamente un cliente de nuestra API. Este concepto ha ganado mucha popularidad por el auge de las aplicaciones móviles, pues necesitamos de alguna forma una base de datos sin que ésta se encuentre de forma local en el dispositivo, y una API REST facilita mucho esta tarea. Una vez nos encontramos en nuestro computador, pasemos al código. Lo primero que voy a hacer es crear la carpeta donde voy a realizar el ejercicio. Esta se puede llamar como ustedes quieran, y la abriré con el editor de código Visual Studio Code. Lo primero que voy a hacer es instalar Flask, y para esto voy a utilizar su gestor de paquetes pip. Entonces, pip install Flask. Ya con esto deberíamos de poder tenerlo en nuestro equipo y poder utilizarlo en cualquier proyecto relacionado con Python. Como no vamos a estar utilizando una base de datos, vamos a tener un archivo llamado data, donde vamos a tener un objeto que va a simular esa base de datos. Entonces vamos a crearlo. Data.py, y aquí dentro tendremos un objeto llamado usuarios. Dentro de nuestro objeto usuarios vamos a tener las siguientes propiedades: un ID, un nombre, un correo y un status. Y vamos a agregar otros valores para tener un poco de variedad. Lo siguiente es crear nuestro archivo principal, que será nuestro servidor en Flask. Lo primero que voy a hacer es evaluar si me encuentro en el archivo principal, y si es así, voy a mandar a llamar una función llamada main, que de momento no hará nada. Entonces hay que importar Flask y también a su vez nuestros datos. Entonces desde Flask yo voy a importar a Flask, que será nuevamente nuestro servidor. Además de esto, una API REST se define por poder mandar y recibir archivos JSON. Para esto también tenemos JSONify. Y para poder recibir la información del cliente, tenemos request. Dentro de Flask todo esto. Ahora, desde nuestro archivo data, vamos a importar todos nuestros usuarios. Esto simulando que estamos en una red social o en una aplicación donde estamos manejando ciertos clientes. ¿Cómo levantamos un servicio en Flask? Pues necesitamos una variable que puede ser llamada como quieras. En mi caso será aplicación, que será igual a Flask. Y listo, ya con esto lo tenemos, es bastante sencillo. Ya solamente en nuestra función main vamos a tener que correr nuestra aplicación. Como queremos poder debuguear el código en busca de errores, este atributo será verdadero y el puerto lo voy a manejar por el puerto 8080. Como vimos en la parte teórica, una API REST tiene distintos métodos: get,
para que el usuario pueda obtener esa información. Post, para que el usuario nos pueda mandar cualquier tipo de datos, objetos para meterlos en nuestra base de datos. Put, para poder actualizar. Y delete, que es para poder borrar cualquier registro dentro de nuestra información. Comencemos con el más sencillo, que es get. Para esto utilizaremos un término llamado decoradores, donde vamos a definir una ruta. En este caso será simplemente cuando acceda a nuestra dirección IP por el puerto 8080, y este será por el método get. Abajo de este decorador vamos a tener nuestra función que va a realizar la acción una vez que el usuario entra a esta ruta mediante este método, que en este caso lo voy a llamar getUsuarios, que lo único que nos va a retornar es un OK. ¿Cómo probamos si esto funciona? Desde Visual Studio nos ofrece una terminal, donde yo puedo poner Python y correr nuestro archivo main. Como pueden ver, ya ha funcionado y nos dice que está corriendo en la dirección localhost por el puerto 8080. Si vamos a nuestro navegador y corremos, vemos que todo va bien. Tenemos aquí nuestro OK, pero lo que nosotros queremos es poder mandar nuestra información en formato JSON. Para esto, en lugar de estar retornando un string, lo único que vamos a utilizar es el método JSONify, y dentro pasarle nuestro objeto de usuarios. Si guardamos y volvemos a regresar, vemos que ya nos está regresando la información. Para poder tener mejor dominio sobre los métodos que mandamos por get, post, put y delete, existen varias herramientas. La que vamos a utilizar en este caso es Postman, que es multiplataforma y fácil de usar. Si nos vamos a donde dice descargar, automáticamente debería de detectar tu sistema operativo para poder descargarlo. Para Mac existe su propia versión especial. Yo me encuentro en Linux, así que en descargar me va a dar la opción de para 32 y 64 bits. Vamos a probarlo. Yo aquí ya lo tengo. Bien, ya una vez nos encontramos aquí en Postman, podemos cerrar todo lo que nos aparezca y crearemos un nuevo espacio de trabajo. Aquí dentro de Postman podemos poner en la misma dirección y puerto que teníamos en el navegador, y como podemos ver, nos permite mandar muchas peticiones en distintos métodos. En este caso vamos a probar el más sencillo, que es get. Le damos en enviar. Y como podemos ver, aquí abajo estamos recibiendo el mismo formato de tipo JSON que teníamos en el navegador. A partir de ahora vamos a hacer todo el ejercicio dentro de la aplicación de Postman. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a realizar? Y es que yo quiero poder buscar a un usuario en específico solamente por su ID. Para eso podría yo pasarle por get el distinto ID de esta forma. Entonces hay que validar eso. Tendremos otra ruta que será exactamente la misma cuando tengamos solamente nuestra diagonal, pero vamos a recibir un valor de tipo entero, que será nuestro ID del usuario, y este nuevamente por el método, get. Entonces tendremos nuestra función getUsuario, donde tendremos como parámetro el ID del usuario. Ahora, ¿cómo vamos a buscar el usuario en específico? Pues vamos a tener que retornar de igual forma con JSONify nuestro formato JSON. Pero en esta ocasión vamos a utilizar un ciclo para ir recorriendo nuestro objeto de usuarios. Y cuando este tenga el mismo ID, será el que vamos a retornar. Y listo, de esta forma tan fácil ya tenemos un usuario en específico.
Si vamos a Postman y hacemos lo que habíamos dicho, donde ahora le pasamos un número y enviamos la petición, veremos que ahora nos está retornando solamente un objeto, que es nuestro usuario en especial. Si yo lo cambio por 2 y volvemos a enviar, nuevamente vemos que funciona. Para insertar un dato tendríamos que hacer algo un poco distinto. Igual crearemos una nueva ruta que será exactamente la misma que cuando obtenemos todos los usuarios, pero esta vez por el método POST. Crearemos una función que será agregar usuario y dentro crearemos un nuevo objeto, nuevo usuario, donde le pasaremos mediante request la función que hemos importado y obtendremos el valor que nos llegue por JSON. En este caso será por .json. Una vez terminado esto, a nuestro objeto usuarios le vamos a agregar con su propiedad .append. Tenemos que agregar el usuario que hemos creado. Y para finalizar con el método JSONify, vamos a retornar un mensaje de que se ha agregado de forma satisfactoria el usuario y a su vez nuestro objeto completo de usuarios mostrando el nuevo que se acaba de ingresar. Ahora lo que vamos a hacer es probar esto. Entonces por post tenemos que verificar que se encuentre en formato JSON. Le mandamos nuestro objeto y aquí en nuestro correo pues le pondremos QWERTY simplemente para fines prácticos. El ID lo dejaremos como 4 y en el nombre le pondremos Neo. En el status será verdadero, solamente para variar un poco. Le damos en enviar y como podemos ver nos regresa este nuevo objeto de los nuevos usuarios y se ha agregado nuestro nuevo usuario. Además también podemos ver el mensaje que le habíamos dado. Pasemos con el método delete. Creamos una nueva ruta, esta vez con el método delete. Crearemos una función que será borrar usuario y de momento no hará nada. Necesitamos un ID o un identificador único para poder seleccionar el usuario que vamos a eliminar. Entonces igual tendremos de tipo entero un ID usuario. En la función lo recibiremos como parámetro de la misma forma. Ahora, lo primero que hay que hacer, tendremos una variable objeto usuario que lo que hará es buscar dentro de nuestro objeto usuarios el usuario en específico para poder manejarlo y eliminarlo. Ahora con una condicional lo único que haremos es, si esta variable contiene algo, si es así será mayor a 0. Y ya solamente en el objeto usuarios existe su propiedad remove, que removerá el usuario que hemos elegido. Ya solamente tenemos que retornar con JSONify y lo vamos a hacer de dos formas. Primero dando un mensaje de que el usuario se ha eliminado de forma satisfactoria y a su vez también regresaremos un nuevo objeto de usuarios donde el que hemos eliminado ya no se encontrará. Por último, si la condición no se ha cumplido, vamos a retornar que el usuario no ha sido encontrado. Esto para que no nos arroje un error. Aquí el error se debe a que en mensaje yo puse los dos puntos dentro del paréntesis y a su vez que en la ruta yo puse ID usuario cuando debería de ser ID-usuario. Corremos nuestro servidor, nos vamos a Postman y ahora con el método get recargamos para que nos dé el objeto original y con el método delete vamos a pasarle un ID. Yo voy a eliminar el primero. Enviamos y vemos que nos regresa un nuevo objeto con nuestro mensaje de usuario eliminado y a su vez con los dos restantes. Si hacemos un get de todos los usuarios vemos que simplemente nos regresa a los dos y el primero ya no se encuentra. Pasemos ahora con el último método que nos falta, el de actualizar. Creamos una nueva ruta donde igual vamos a recibir un identificador único, el ID de usuarios, y el método que vamos a recibir en esta ocasión es put. Nuestra función que vamos a crear será llamada updateUsuarios
y recibiremos como parámetro el ID del usuario. Ahora volveremos a crear un objeto donde vamos a buscar si el ID del usuario realmente existe, y si es así, vamos a evaluar con una condicional si contiene algo. De lo contrario, vamos a retornar igual un usuario no encontrado. Vamos a utilizar el mismo objeto usuario y vamos a reescribir todas sus propiedades. El ID, nombre, correo y status. Esto con los parámetros que nos llegan del request y con su método JSON, que serán los que nos van a llegar por parte del cliente. Y vamos a retornar al final con JSONify nuevamente un mensaje donde diga que el usuario se ha actualizado de forma satisfactoria y nuestro objeto actualizado. Vamos a Postman a probar esto. Con put. Este error es porque yo le tengo que pasar un ID en la URL. Entonces yo quiero actualizar el ID 1. Y vemos que se ha actualizado. Si yo hago un get por un usuario en específico, vemos que realmente no ha cambiado nada. Esto es porque estamos modificando solamente nuestra variable y no el objeto de usuarios. Como no estamos usando una base de datos, vamos a tener que hacer algo un poco extraño. En nuestro objeto usuarios vamos a tener que remover nuestro usuario en específico y a su vez tendremos que volverlo a agregar con ya sus propiedades actualizadas. Si guardamos y volvemos a probar, le mandamos los nuevos datos, vemos que se actualiza y si yo hago un get, en esta ocasión global, nos va a traer todos los objetos y podemos ver que ya no existe el anterior y ahora se ha cambiado por este nuevo objeto. Bueno, ya con esto hemos cubierto los 4 métodos que tiene una API REST. Espero el ejercicio les haya gustado, es bastante sencillo. Ya traeremos más ejemplos y esta vez con una base de datos real para que el ejercicio se vea un poco más a una aplicación profesional. Bueno, sin más que decir, me despido.